Fernando, bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Gracias, Gastón. Muy bien. Contento de estar aquí, contento de esta nueva aventura que estoy viviendo junto con varios amigos, colegas, empresarios, funcionarios, de estar al frente de Marca Chiapas. Entonces, estoy muy contento y feliz de estar aquí saludando a tus lectores, a los escuchas y a las personas que nos están viendo. Antes de entrar de lleno con el tema de Marca Chiapas, cuéntanos un poquito de ti. Ok, pues yo soy originario de San Cristóbal de las Casas, de ahí son mis papás, de ahí eran la mayor parte de mis abuelos. Crecí en San Cristóbal, viví hasta los 15 años, después tuve la oportunidad de salir a estudiar, pude vivir en Tampa, Florida, pude vivir en Ciudad de México, también en Tuxtla Gutiérrez hice parte de mis estudios de preparatoria, y la universidad, pues tuve la oportunidad de vivir en Roma, en Italia. Estuve allá por 5 años y medio y varias personas me dicen, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué regresaste? La pregunta iba un poquito por ahí, justo terminándote de escuchar. Más que nada por hoy en día, hay en la última década ha habido una tendencia de que generalmente las personas que se van a estudiar afuera ya no regresan, ya no retornan. Así por es. X, B o Z ya no retornan. Por ende, todos sus emprendimientos están afuera y solamente vienen de visitas o muchos mandan las remesas, como se le llama. Así es. ¿Qué te trajo de regreso? Pues creo que ya cuando había terminado la licenciatura, empecé a tener entrevistas de trabajo, una de ellas en el Vaticano. Y entonces como que me pregunté y dije, ¿realmente me vine a vivir fuera o vine a estudiar? Y mi respuesta no fue, yo vine a estudiar, quiero regresar a México. Una de las cosas que se observa, que yo observaba en San Cristóbal es que efectivamente muchas de las personas que salieron a estudiar no regresaron. Lo vi por ejemplo con mis tíos. De los 6 hijos que tuvieron mis abuelos paternos, solo 2 vivían en San Cristóbal y 4 ya vivían fuera de San Cristóbal y 3 fuera de Chiapas. Y ese era un poco lo que estaba ocurriendo también. Yo soy el cuarto de 5 hermanos. Okay. Eso era un poco también lo que yo veía que ocurría con los amigos o compañeros de generación de mis hermanos, que eran pocos los que regresaban y muchos los que se quedaban fuera. Y hay muchísimo talento chiapaneco, hay muchísimo talento mexicano, también hay grandes necesidades, también hay anhelos y creo que el tema de que los humanos estemos en constante movilidad es un factor de la naturaleza. Entonces esa parte la entiendo, el buscar nuevas oportunidades, el buscar ir fuera, el buscar conocer el mundo, y también entiendo la parte de quienes decidimos regresar a Chiapas, quienes decidimos regresar, emprender, aportar un poco. O sea, en mi caso, todo lo que tuvieron mis abuelos, todo lo que tuvieron mis padres, ahora solo mi madre, todas las oportunidades que me brindaron surgieron de aquí. O sea, no es que teníamos alguna propiedad en Oaxaca o que venían nuestros recursos de Guatemala o de España, ¿no? Todo salió de Chiapas. Claro. Y yo creo que Chiapas es una tierra muy generosa, creo que México es una tierra de emprendimiento y me encanta la cultura, me encantan mis amigos, me encanta la familia, me encanta ayudar. Entonces regresé, viví una temporada entre Ciudad de México, Tuxtla y San Cristóbal para ver en dónde me ubicaba. ¿En dónde quedaba? Me invitaron a trabajar en las 3 ciudades y finalmente decidí establecerme en Tuxtla Gutiérrez. Fui funcionario del gobierno federal por 7 años y medio en el área del sector social. Estuve en lo que en aquella época se llamaba Sedesol, como director de los programas de atención a grupos prioritarios. Es decir, Sedesol, ahora Bienestar, atiende a los más pobres. Bueno, estos programas atendían a los más pobres de los más pobres, que eran los jornaleros agrícolas, los adultos mayores en comunidades rurales y a la gente que sufría de desastres naturales a través del programa de empleo temporal. Entonces nos tocaba ayudar a gente muy necesitada. Disfruté muchísimo colaborar. Descubrí que este mito que tenemos de que todas las personas que entran a gobierno entran a robar es falso. Hay muchísimas personas que tienen una gran vocación de servicio, que entran realmente a las instituciones para colaborar, para ayudar. Y sí, habrá quienes el poder o el manejo de influencias o los recursos les corrompe. Como dicen, exactamente. Pero bueno, yo descubrí que había muchísimo talento
Me encantaba colaborar con mis compañeros de base. Tengo grandes amigos que hasta la fecha de repente van a San Cristóbal y me dicen, Fer, estoy por San Cristóbal, nos tomamos un café. Una gran amiga que fue mi secretaria y que ella me decía, es que Fer, de verdad a mí me mueven de área en área porque dicen que soy problemática. Yo le dije, pues sí, tienes un problema, te mandaron conmigo. Y entonces, pues el tiempo que pudo trabajar en Tuxtla, porque después por temas de salud se tuvo que ir a San Cristóbal, recuerdo que me agradeció muchísimo que yo la hubiera vuelto parte del equipo, que le hubiera permitido enseñarme, que yo hubiera estado dispuesto también a enseñarle. Y bueno, entonces mi experiencia en el gobierno fue maravillosa. Acabas de dar en el punto, perdón que te interrumpa, pero justamente tiene que ver con eso. ¿Cuál la experiencia que tú estuviste a nivel internacional? Diríamos, por ahí marca mucho también el tema del trabajo en equipo, que es algo que cuesta muchísimo hacerlo aquí. Yo te diría que nuestra cultura, porque hay que entender que México y sobre todo Chiapas es una mezcla de culturas. Claro. Es muy fácil decir, los mexicanos celebramos la muerte. Sí, los mexicanos que viven en comunidades rurales, los mexicanos que son herederos de los pueblos originarios. Si observamos el México urbano, muchas personas ya no celebramos la muerte. Cada vez que nos invitan a un velorio no queremos ir, o cuando alguien está enfermo es una tragedia. Entonces, como que tendemos a generalizar. Exactamente. Y si algo yo observé en las comunidades, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, es que hay un sentido de comunidad fuertísimo. Yo me dedico actualmente a temas de bienes raíces y a la construcción, y es común que algunos empleados en San Cristóbal, me imagino que también en Tuxtla, nos digan, la próxima semana no puedo venir a trabajar porque tengo que ir a hacer trabajo comunitario, tengo que regresar a mi comunidad, y si no regreso, se las ven con mi familia. Y entonces existe un gran sentido de comunidad. Me lleva a ese recuerdo, lo que mencionas justamente al tema de la comunidad israelita, por ejemplo, que tiene esa particularidad, ¿no? De que tienes un año ahí sabático para ir, conocer el mundo y demás, y regresas a estudiar y a generar dinámica justamente para el país. Para el país y para la comunidad. Ahora, también, ¿qué ocurre? Que en algunas comunidades, sobre todo cuando estábamos apoyando emprendimientos desde el sector social, pues hay comunidades que son muy unidas y hay comunidades que están disgregadas, porque hay un grupo de una religión o de un partido político, o por ejemplo hay quienes están abiertos a recibir nueva información y personas de fuera, y hay quienes están muy cerrados. Entonces habían lugares en donde, por ejemplo, grupos de la misma comunidad saboteaban a emprendimientos de otros integrantes de la comunidad, porque no querían que las mujeres solteras tuvieran ingresos, o porque eran personas que, no sé, nos tocó por ejemplo que un grupo de personas alcohólicas saboteara el grupo de las mujeres que no eran alcohólicas, que querían trabajar, que querían proveer a sus hijos, y hay una serie de problemas. Y eso creo que ocurre un poco en todos lados. Ahora, lo que yo sí he observado, y probablemente aquí me una a tu punto, es que muchas veces los empresarios, y cuando hablo de empresarios me refiero desde la señora que está vendiendo empanadas, que es un emprendimiento y entonces por lo tanto es una empresaria, a lo mejor no tiene la formalidad ni los estudios. Los empresarios micros son los que más existen, los empresarios pequeños pues habemos algunos, empresarios medianos son pocos, y empresarios grandes en Chiapas son poquísimos. Entonces pareciera que muchas veces nuestro criterio es ¿cómo le hago para chingar a mi competencia? Pareciera que esa es la idea de base que tenemos. ¿Cómo puedo hacer para chingármelos? Y lo digo así porque así es, ¿no? O sea, cuando pensamos, pues así es como nos hablamos a nosotros mismos, o al menos yo así lo hago. Si alguien se ofende por la palabra, que me disculpe, pero es ver cómo afecto al otro. Y creo que lo que deberíamos hacer es empezar a generar una cultura diferente. Si yo soy un hotelero, yo debería estar pensando es, ¿cómo le hago para que me vaya bien a mí y le vaya bien a mi competencia? Claro. Porque si le va bien a mi competencia, me va a ir mejor a mí.
Si soy un restaurantero es exactamente lo mismo. No puedo pretender que todas las personas que van a salir a comer a la calle el día de hoy van a ir a mi restaurante, porque no les alcanza, o porque ya fueron, o porque no les gusta, o porque quieren probar nuevos. Entonces, ¿cómo le hago para que mis clientes, los clientes, los comensales, vengan a mi restaurante y yo desde mi restaurante los pueda recomendar a otro, y de ese otro a otro, y generar una cadena o un círculo virtuoso, positivo, en el que todos nos apoyemos? Oye, ¿sabes qué? Ahorita con los cambios que hubieron, no sé, fiscales, a mí me está asesorando este despacho y me está ayudando. Oye, en el tema de proveeduría, yo acabo de empezar a apoyar a este joven que regresó y puso este suministro de estos productos, y te lo recomiendo. Y hay quienes lo hacen. Hay organismos empresariales, que es un poco su finalidad. Existen también agrupaciones de empresarios, algunas que se reúnen todas las semanas, otras que se reúnen una vez al mes. Es decir, sí lo hacemos, pero somos los pocos. A mí me encanta formar parte de organismos empresariales y de asociaciones civiles, porque creo que quienes dicen que en un problema, cuando hay un problema o hay una discusión, la persona que tiene mayor conciencia de la situación y del problema es la persona que tiene más responsabilidades. Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú y tu equipo como medios de comunicación que se dan cuenta de cómo está el panorama estatal o el panorama regional, tienen mayor responsabilidad porque ustedes están conscientes. A lo mejor la gente en la audiencia no se da cuenta. Yo, que tuve la oportunidad de estar fuera, de trabajar también en Chiapas, de conocer el Chiapas que muchos creemos que no existe y que sí existe, sí, que es un Chiapas con muchas dolencias, con muchas oportunidades también, con gente hermosa, con gente muy valiente, y que todos los días pues se la rifa, la verdad. Sí. Tengo mayor conciencia que a lo mejor alguien que no ha salido. O alguien, y cuando digo salido no me refiero solo a fuera del estado o fuera del país, me refiero a salido de la ciudad. Es común, por ejemplo, en San Cristóbal, que un extranjero, un turista, le pregunte al mesero: oye, ¿a qué lugar me recomiendas ir? ¿Al Chiflón o al Cañón del Sumidero? Y muy probablemente esa persona no conoce ni el Chiflón ni el Sumidero. A mí me ha tocado colaborar con personas que no conocen ni Tuxtla Gutiérrez. Entonces, esa es la realidad en la que estamos desarrollándonos, esa es la realidad en la que estamos creciendo como comunidad, como empresarios, como ciudadanos. No es un tema menor. Y justamente lo que decías de esas referencias pasa también aquí muchas veces en Tuxtla, que vas a un lugar y dices, bueno, ¿me recomiendas un lugar? Pues si tú estás lleno, no, es que no conozco, o directamente no sé. Entonces tú dices, bueno, ahí es donde todavía nos falta evolucionar un poquito más para generar esa dinámica positiva de que tiene que haber para 10, para 20, para 50 y para 100. No solamente plazas hoteleras, sino también lugares en un restaurante. Exacto. Pero entrando ya ahora sí, de lleno en Marca Chiapas, cuéntame un poquito. Ok, pues mira, justo Marca Chiapas tiene de base un poco esa filosofía. Los fundadores de Marca Chiapas, Rómulo Farrera, Luis Tirado, Maribel Gutiérrez, Adrián Arnaud, entre otras personas, Miguel Gutiérrez, hace más o menos 16, 17 años estaban comentando una experiencia de viaje de algunos de ellos. Tuvieron la oportunidad de ir a Perú, y estando en Perú decían, ¿por qué cuando tú entras a Palenque, la entrada a Palenque te cuesta 5 o 20 pesos, lo que haya sido en la época? Y cuando entras a Machu Picchu, pagas decenas de dólares. ¿Por qué cuando vas a una comunidad indígena o a la Casa de las Artesanías de Chiapas, pagas un textil o una artesanía y todavía le regateamos al artesano, y en Perú terminas comprando prendas que cuestan cientos o miles de dólares? Vicaña, alpaca, etcétera, ¿no? Y lo mismo un poco con la experiencia culinaria. Claro. Entonces empezaron a pensar y dijeron, ¿qué tendríamos que hacer en Chiapas? Y entonces surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a crear una estrategia en la que la sociedad civil, de la mano con el gobierno, impulsemos a los emprendedores, a los empresarios, para elevar la competitividad de productos y servicios que tengan identidad chiapaneca. Claro. En aquella época se lo propusieron al gobierno en turno,
se contrató a una consultora internacional para ver si Chiapas tenía las características para ser una marca, o si tenía los atributos para ser una marca competitiva a nivel regional y nivel país, incluso internacional. Y pues resultó que sí, porque las personas que vivimos en Chiapas o quienes visitan Chiapas, pues valoramos la cultura, los recursos naturales, valoramos la gastronomía, la amabilidad de las personas. Chiapas tiene mucha historia en el contexto internacional. Sí. Tenemos grandes también embajadores culturales como Rosario Castellanos o Jaime Sabines, por solo hablar de la literatura. Sí. Y cuando nos vamos al tema de la complejidad económica, que nuestra economía no es tan compleja, en eso estamos trabajando, pues resulta que también ganamos premios de café, que ganamos premios en gastronomía, que ganamos premios en producción. Entonces, por ejemplo, muy pocas personas lo saben, Chiapas es el primer productor de plátano, el primer productor de café, el segundo productor de cacao. Tenemos uno de los 35 sitios que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es el sitio arqueológico de Palenque, que es el tercer sitio arqueológico más visitado en todo México, solo después de Teotihuacán y de Chichén Itzá. Y es el segundo más visitado de todo el mundo maya, solo después de Chichén Itzá. Entonces, y quienes hemos ido a Palenque una o varias veces, cada vez que llegas te sorprende. Sí. Y esa experiencia que vivimos los oriundos, pues también la experimentan los visitantes o las personas que ya se naturalizaron chiapanecos. En Marca Chiapas nos gusta decir que un chiapaneco no es aquel, como marca la Constitución, solo como marca la Constitución, que es aquel nacido en Chiapas o hijo de padre o madre chiapaneco, sí. Sino que un chiapaneco es toda aquella persona que lleva Chiapas en su corazón. Es ese visitante que llegó, que se enamoró, que compró un textil o que probó nuestros quesos y que dijo, wow. Chiapas, por ejemplo, no sé si lo tengan presente, México cuenta con 18 denominaciones de origen. Son poquitas, ¿sí? Suenan muchas, pero son poquitas. No, son poquitas, sí. De esas, 3 son de Chiapas: mango ataulfo, café de Chiapas y el ámbar de Chiapas. Y ya se está trabajando con el apoyo de la Secretaría de Turismo y el apoyo también de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, una cuarta denominación de origen, que es el queso bola de Ocosingo. Okay. Y es bien interesante porque algo que nos dimos cuenta en Marca Chiapas es que cuando empezamos hace 15 años, nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros servicios y productos no tenían estándares internacionales. Era muy difícil y entonces no podíamos lanzar a Chiapas como ese producto o ese territorio que podía competir, por ejemplo, con Perú. Claro. No podíamos competir ni siquiera con Oaxaca. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Empezar a desarrollar a nuestros empresarios. Entonces, de cierta manera, los primeros 15 años de Marca Chiapas fue apoyar la cultura del emprendedurismo, fue vincularnos con las universidades, vincularnos con el gobierno, y lo que surgió como una conversación entre amigos en tal vez el 2007, 2008, se convirtió en un programa de gobierno y así estuvo operando de 2009 hasta 2012. En 2012 se da el primer cambio de la administración política y pues ahí había un gran temor de que todo lo que se había hecho se fuera a perder, porque pues los humanos tendemos a vive el rey, muere el rey, y todo lo que hizo el pasado, así sea continuidad o no, ya como que huele feo, ya no lo quiero y vamos a descubrir de nuevo el hilo negro. Es un poco lo que nos pasa, sobre todo en Latinoamérica. Sí, tal cual, eso es una constante. Entonces, con la siguiente administración se logra hacer el cambio, y que la nueva administración diga, bueno, está bien, que continúe esta iniciativa de la sociedad civil con el apoyo de gobierno. En ese entonces, en 2013, me invitan a participar como director de Marca Chiapas, y ahí es donde yo me meto en el tren. Estuve año y medio, y en ese año y medio lo que entendimos es que no podía ser un proyecto de la Secretaría de Economía y de algunos empresarios, que lo que teníamos en nuestras manos era muchísima responsabilidad y que necesitábamos a más actores. Entonces, en aquella época creamos el Comité Técnico de la Marca Chiapas, que se integró por distintas dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Fortalecimos el Consejo Regulador,
y empezamos a solicitar y a trabajar en un proyecto de ley, porque nos dimos cuenta que esta iniciativa no era de unos cuantos, no era de una administración política, no era de, claro, de y los tenía que empresarios trascender en fundadores, el tiempo. que tenía que trascender, y la forma de que pudiera trascender era a través de que estuviera en la Constitución del Estado de Chiapas. Entonces en el 2014 se publica la ley de la estrategia Marca Chiapas, y desde entonces hemos continuado trabajando. Estamos ya concluyendo el periodo con la tercera administración con la que nos toca colaborar, y estamos por iniciar el trabajo con una cuarta administración de gobierno. Es decir, este proyecto, creo que algo que es muy importante es la gobernanza, porque trabajamos con un esquema de quíntuple hélice, en donde están actores de gobierno, actores del sector económico, hay actores del sector educativo, también hay actores del sector social, del público, asociaciones civiles y otras iniciativas, y acabamos de incorporar formalmente el tema del medio ambiente, porque pues sí, en Tuxtla hacía calor, pero no los calores de ahora. Yo soy de San Cristóbal, y cuando yo crecí, pues los carros eran más sencillos, no teníamos tantos temas. Un carro con cristales eléctricos ya era un lujo, de cuando era muy pequeñito ni existían, aire acondicionado ni se diga. Y en esta última temporada, el mes de marzo, abril, ahora que estamos en mayo, yo no puedo estar en San Cristóbal a las 12 del día en el carro sin el aire acondicionado. Me decían vez pasada, dice, si tienes alguna construcción o algo, tienes que contemplar ya en San Cristóbal el tema del clima, el clima del aire acondicionado, que antes era, vas a poner un aire acondicionado en tu casa, no, en San Cristóbal. Entonces, en Marca Chiapas no solo estamos hablando de un esquema de colaboración de quíntuple hélice, sino que tenemos que empezar a migrar, y algo que estamos viendo es que quien está dentro de Marca Chiapas tiene que vivir ese esquema de quíntuple hélice. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay alguien que está emprendiendo en el tema del cacao, ¿ok? Que hay muchas empresas que actualmente están emprendiendo en el tema del cacao. Entonces, esa empresa tendría que tener algunas actividades de investigación y estar vinculada con la academia. Tendría que estar vinculada con gobierno, sus licencias de funcionamiento, sus capacitaciones por ley, etc. Tendría que además estar vinculada en el sector económico, formar parte de algún organismo empresarial o Exacto. estar dentro de la estrategia Marca Chiapas. Además tendría que involucrarse en su comunidad y ver de qué manera logra elevar desde sus posibilidades la calidad de vida de los habitantes que están en torno a la empresa, no solo físicamente, sino en torno a las familias. Y entonces a lo mejor tener una actividad tan boba como decir, el día de su cumpleaños todos tienen derecho a vacaciones. Exacto. O el 10 de mayo cerramos, si el giro de la empresa lo permite, cerramos toda la tarde, ¿no? Porque son de las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y además tendría que contemplar cómo no solo conservamos, ahorita se habla mucho de sustentabilidad, y pareciera que hablar de sustentabilidad es estar en la vanguardia. En realidad, quien habla de sustentabilidad ya está viviendo en el pasado, porque ser sustentable es decir, lo que yo ensucio lo limpio. Ok, eso está muy bien. Si todos lo estuviéramos haciendo. Claro. Como en realidad no todos lo estamos haciendo, entonces tenemos que incluir, dar un salto, y es volvernos empresas regenerativas. ¿Cómo le hacemos para separar residuos, para a lo mejor crear fertilizante natural, pero a lo mejor también captar agua? Sí, el tema de energías tapitas, renovables, botellas, todo. y ver de qué manera nos vinculamos. Oye, que las tapitas las vamos a enviar a las empresas que consiguen patrocinios o recursos para los niños con cáncer. Las botellas las vamos a enviar con este grupo de jóvenes que están emprendiendo artesanías con plástico. La basura, pues voy a trabajar con esta iniciativa que me recoge los residuos que son orgánicos, y que además el cartón se lo voy a dar a estos otros, etcétera. Me voy a volver una empresa paperless.
ya no voy a usar papel, ya no voy a tener impresoras. Quienes se dedican a la renta de impresoras pues tendrán que evolucionar también y generar otros servicios. Es un poco lo que le pasó a las agencias de viajes. Antes querías viajar y tenías que hablar a una agencia de viajes, te daban los horarios, a lo mejor tenías que ir incluso físicamente, ¿no? Sí. Y elegir y pagar, y la tarjeta esa, ¿no? Que era como una plancha. Y ahora el que quiere viajar desde el celular, oye Gastón, vámonos de viaje, ¿hacia dónde? A ver, ¿qué fechas puedes? Y en 5 minutos, si funciona bien el internet, sí, ya lo tienes solucionado, exactamente. Ya tienes boletos de avión, reservas. Entonces, y eso no significa que hayan desaparecido las agencias de viaje. No, al contrario, hay muchas que todavía subsisten, y al contrario, hay unas que han crecido gracias al esquema del servicio, el one-to-one, las diferentes actividades que pueden realizar, y justamente lo que uno va buscando, ¿no? Hoy en día, esta tecnología que tenemos tiene que ser amigable a nuestro día a día, y tenemos que hacerla parte, no enemiga, es decir, enseñar y que justamente sea un parte del día a día, porque en definitiva, como tú dices, el tema de internet, el tema de los programas y la inteligencia artificial, que es lo que viene, o es lo que está sobre la mesa ya prácticamente, es lo que va determinando también los ritmos de un montón de empresas, y si no nos adaptamos rápido a ese ritmo, nos quedamos sin empresa. Justo ahora que mencionas la inteligencia artificial, me vino, hoy justo estaba en el trayecto de San Cristóbal para Tuxtla, venía pensando sobre una de las bellas artes, que es la poesía. Mi hermana es poeta y la acaban de invitar, ganó un fallo de una convocatoria para participar en un festival muy importante de poesía en Medellín. Entonces es un festival en el que participan 6 personas de Medellín, 4 personas que sean originarias de Colombia y 4 personas del resto del mundo. Participan como nuevos talentos. Entonces, inscribirse a esta convocatoria implica que vas a competir con más de 500 personas de en este caso fueron 21 países. Y entonces, pues ahí logra entrar mi hermana, y venía pensando y yo decía, ¿será que en algún momento vamos a ser capaces de distinguir la poesía escrita por seres humanos y la poesía escrita por inteligencia artificial? Porque es algo que empieza a ocurrir, o sea, como que creemos que la tecnología nos ha ido desplazando, y ahorita también hay una tendencia muy importante en decir, sí, así como en el ajedrez una computadora le puede ganar a un ser humano, ninguna computadora le ha podido ganar al team computadora ser humano. Cuando tú pones a un ser humano con todo el apoyo tecnológico, se puede crear algo que ni la misma tecnología sola puede superar. Entonces, todas las empresas estamos constantemente evolucionando, estamos creciendo, porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Qué tenemos que hacer para generar valor agregado? ¿Cómo le hacemos para que todos aquellos productos que vienen del campo chiapaneco, que son deliciosos, puedan tener un valor agregado? Cuando de repente voy a una dulcería o al cine, no sé si tienes presente los manguitos deshidratados de Chile, que es una de las golosinas más caras. Son deliciosos y están deshidratados, probablemente con maquinaria, pero también se puede deshidratar al intemperie con sistemas muy sencillos. Y a veces nos cuesta 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto, unos cuantos gramos. Y en ciudades como Tuxtla, o como Tonalá, como Arriaga, como Tapachula, el mango se pudre en las calles. Sí, tal cual. Entonces, y luego es bien chistoso porque vamos al súper y compramos mango, ¿no? Quienes van a estas cadenas internacionales, a veces van a comprar ahí un mango que se produjo en Chiapas, ya se fue a la central de abastos de Ciudad de México o a algún lugar en donde se redistribuye, se empaqueta y regresa. Y no lo sé, yo tengo unos familiares que viven en Ciudad del Carmen, unos tíos a los que quiero mucho, y mi tío trabaja entre Ciudad del Carmen y San Cristóbal. Y cuando lo he ido a visitar a Ciudad del Carmen, todo su mercado lo compra en San Cristóbal. Él viaja todas las semanas. Claro. Porque dice que las verduras son más ricas en Chiapas que en Campeche. Y seguramente en Campeche hay cosas deliciosas. Me encanta la comida campechana y me gusta mucho ir. Pero las calabacitas, las lechugas, espinacas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para generar valor agregado? ¿Cómo le hacemos para que eso que hoy tenemos y que son grandes retos se vuelvan en nuestras grandes fortalezas?
Claro. Ahí es donde aparece marca Chiapas. Ahí es donde aparece marca Chiapas, pero no solo marca Chiapas. Entonces, te decía que por un lado estamos trabajando con el apoyo del signo distintivo y que tenemos ventanillas especializadas. Si alguien nos está escuchando y dice, oye, eso de marca Chiapas suena interesante, quiero emprender o estoy ya con mi changarro echándole ganas. Dependiendo del giro, es a la ventanilla que te tienes que dirigir. ¿Las oficinas están aquí en Tuxtla? Las oficinas están aquí en Tuxtla, pero también tenemos oficinas en todas las dependencias de gobierno del estado que están dentro de la estrategia. Entonces, si eres un productor del campo o ganadero o estás en el tema de la pesca, a quien te tienes que dirigir es a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si eres un productor del café o del cacao, bueno, si eres del cacao, pues igual a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si eres un productor de café, te tienes que dirigir al Instituto del Café de Chiapas. Si eres un artesano, independientemente de si son textiles o alfarería o lo que sea, pues tu ventanilla es el Instituto Casa de las Artesanías. Si eres un ambarero, Instituto Casa de las Artesanías. Si eres alguien que procesa alimentos, si ya son alimentos procesados, entonces es la Secretaría de Economía. Si eres alguien que tiene un restaurante, un hotel o algún tema turístico, pues la Secretaría de Turismo, porque finalmente es la ventanilla más cercana, es decir, y todas estas instituciones por ley tienen dentro de esa estructura una dirección de capacitación, una dirección de comercialización, una dirección de apoyo a los emprendedores o a los productores, y estas instituciones vienen trabajando con nosotros desde hace más de una década, conociendo cuáles son los atributos y los requisitos para que un producto o servicio sea marca Chiapas. Entonces ellos se encargan de apoyar junto con las universidades y las incubadoras de empresa en ir acercándonos a los productores, a los empresarios. Lo que estamos haciendo es que cuando ya está un producto o un servicio con ciertos estándares que están establecidos por los comités, se llega a los comités especializados. Los comités especializados son en alimentos y bebidas, en café y cacao, en ámbar, en artesanías, y tenemos turismo y gastronomía, además de una comisión de cultura y una comisión de medio ambiente. Excelente. ¿Por qué hablamos de comités y de comisiones? Porque los comités de cierta manera son verticales, es decir, el comité de gastronomía y turismo trabaja la gastronomía y el turismo. La comisión de cultura es transversal porque, por ejemplo, hay una cultura en Chiapas de tomar café. Tú aquí me ofreciste café, y si estuviéramos en tu casa a lo mejor sacarías el pan. Entonces, pero lo mismo ocurre en un restaurante. Entonces, el café, aunque hay un comité, hay una cultura del café que es transversal. Y lo mismo ocurre con el medio ambiente. Entonces, los productos llegan a los comités, y los comités están integrados por consejeros, que son personas que, como yo, trabajamos de forma honoraria, es decir, no cobramos por nada de lo que hacemos. Es un poco el tema de si yo tengo mayor conciencia, tengo mayor responsabilidad y por lo tanto colaboro. Y expertos en la materia. Los expertos vienen desde la academia, desde las instituciones o desde alguien que tenga una trayectoria muy reconocida. Entonces, vamos a suponer que yo soy un productor de café. El instituto me va brindando toda la asesoría. Cuando yo estoy listo, entonces le piden a la Secretaría de Salud, que es un elemento importantísimo en la estrategia, que vaya y verifique las normas oficiales mexicanas, que son uno de los requisitos para estar dentro de la estrategia de marca Chiapas. Entonces visitan que tu establecimiento cumpla con la norma, visitan, certifican que tu producto cumpla con la norma para poder ser ingerido por el ser humano, y que tu etiquetado cumpla con la norma de etiquetado. ¿Okay? Si no tienes como empresario un diseñador y no te lo puedes pagar, te vinculan también a lo mejor con una universidad que tenga la escuela de diseño. ¿Okay? Exactamente. Y entonces se va creando una sinergia y una colaboración para que un producto pueda salir, pueda surgir. Y entonces cuando cumple con los estándares mínimos, por ejemplo, en el tema del café, ¿qué se pide?
se piden normas de catación y se usan los estándares internacionales. El signo distintivo solo lo pueden llevar café que cumpla con las normas del que se encarga la Secretaría de Salud y que además tenga un porcentaje de catación arriba del 8.5 del estándar internacional. Entonces garantizamos que ya es un muy buen café. Si hablamos, por ejemplo, de turismo o de gastronomía, los establecimientos tienen que tener o el distintivo H o punto limpio, o M, sí. Tienen que tener el distintivo M y por ejemplo, el hecho de que lo podamos comentar con tanta naturalidad es porque efectivamente el gobierno mexicano hace más de una década dijo, a ver, todos los extranjeros que vienen a México se enferman. No, la venganza de Moctezuma. Sí. No es la venganza de Moctezuma. No hay ninguna venganza. Es la falta de procesos de higiene. Sí. Porque a lo mejor se está lavando las verduras con agua contaminada, entonces hay que tener filtros de agua en los restaurantes, o porque el nuevo empleado no sabe que se tiene que lavar las manos, o porque quien maneja los alimentos que ya fueron cocinados no sabe que si lo congelo y lo descongelo no lo puedo volver a congelar porque entonces ya se da un brote de bacterias. Claro. Porque a lo mejor dicen, bueno, pues este jitomatito que ya tiene un poquito de moho, le corto por aquí y el otro sirve todavía. Y el otro sirve, sí. Cuando en realidad pues no tenemos ojos que sean microscópicos, ¿verdad? Pero ese producto ya está infestado de microorganismos que a alguien que vive en Chiapas, pues a lo mejor nos reímos. Pero a alguien que viene de Estados Unidos o que viene de Europa, lo mandamos 2 días a estar literal sentado en la taza del baño. Sí, es algo que se da muchísimo en los lugares turísticos. Bueno, en la costa, en San Cristóbal, aquí también. Exacto. Se da mucho y bueno, no es un tema menor. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya hay una cultura de tener ciertos estándares, porque ya los nuevos emprendedores que están en el rubro de alimentos, pues ya lo vieron en la universidad, o los empleados que contratan ya traen esos conocimientos, porque también los ayuntamientos a través de las direcciones de salud ya promueven estas prácticas, porque la Secretaría de Salud a nivel estatal va y visita los establecimientos, porque en los organismos empresariales se promueven las certificaciones y los distintivos, y entonces ya es algo que se empieza a saber, que se vuelve común. Solo que lleva mucho tiempo, porque claro, lo que estamos haciendo es transformando la cultura. Tal cual. Estamos transformando la cultura a ser una cultura más competitiva, a ser una cultura más abierta, a ser una cultura más sana, más amigable con el medio ambiente, regenerativa, como ya lo mencionábamos. Y esto pues no lo podemos hacer solos. Entonces, te decía que hay múltiples actores dentro de la estrategia Marca Chiapas, y lo que estamos empezando a trabajar ahora, quiero traer el caso de Colombia. ¿De qué parte de Sudamérica eres? Del norte de Argentina. Del norte de Argentina. Era, ahora chiapaneco por elección. Exacto. Y mexicano por convicción. Muy bien, pues como decíamos hace rato, un chiapaneco es todo aquel que lleva Chiapas en el corazón. Y tú te dedicas a difundir Chiapas. Tal cual. Entonces, claro que somos chiapanecos. Entonces, en Colombia, en la década de los 80s, se empieza a dar un boom económico y se empieza a vivir también un tema social muy fuerte, que fue todo el tema de la guerrilla, y que se prolongó por décadas. Entonces, una vez que logran superar el tema de la violencia y del narcotráfico, pues Colombia tenía una muy mala reputación internacional. Tú pensabas en Colombia, sí, y en aquella época pensabas en guerrilla, narcotráfico y cocaína. Sí. Y no vas a visitarla ni sin querer. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Colombia? ¿Qué hicieron los colombianos? Para empezar, se unieron, pidieron ayuda y consultaron expertos, y se apoyaron para crear una marca territorial que en su momento se llamó Colombia es Pasión. Entonces, Colombia no es guerra, no es guerrilla, Colombia es pasión. Y además crearon una marca, que es una marca producto de todo el país, que es Juan Valdez. Entonces, ahora si tú piensas en Colombia, piensas en turismo y piensas en café. Ya no piensas en guerrilla, ni piensas en los conflictos violentos, ni piensas en la cocaína.
¿Y qué otra cosa hicieron? Porque no solo es crear marcas y ponen bazar, sino que lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a desarrollar el país de una manera diferente. Tenemos que volvernos competitivos a nivel regional y tenemos que volvernos competitivos a nivel mundial. Decidieron que Bogotá iba a ser una ciudad cosmopolita y empezaron a trabajar en toda la arquitectura y el tema de los medios de transporte y cómo iban a incluir la cordillera que costea Bogotá. Decidieron que Medellín iba a ser una ciudad sustentable y amigable con el medio ambiente porque era una de las tendencias, estaba en aquel entonces pues ya viéndose como objetivos del milenio, etcétera. Decidieron que Cartagena iba a ser la ciudad turística. Sí, tal cual. Y entonces, quienes hemos ido a Cartagena, pues el pueblito, el centro de Cartagena, el centro histórico es mágico. Y es muy pequeño. Es muy pequeño. Y el resto de Cartagena, que es una ciudad bastante grande, tiene alrededor de 2 millones de habitantes, vive de la industria. Tienen 2 puertos, una sola ciudad con 2 puertos, tienen una refinería. Sin embargo, si tú piensas como extranjero en Cartagena, piensas en los callejoncitos, piensas en la playa, sí, piensas en que te vas a ir a las islas del Caribe. En la casa de Gabriel García Márquez, sí, ahí. Entonces, y además decidieron que Santa Marta iba a ser su destino de playa. Por otra parte, con el tema del café, crearon el eje cafetalero. No es que lo crearon, ya existía. Lo que crearon es la posibilidad de visitarlo como experiencia turística. Y empezaron a crear políticas que les permitieran relanzarse al mundo, relanzarse en Latinoamérica como una sociedad competitiva. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando tú estás en algún lugar de Colombia, la gente te contesta con mucho gusto. Lo que les digas, ¿me traes un vaso con agua? Con mucho gusto. ¿Puedo usar tu teléfono? Con mucho gusto. Y no es que se hayan solo puesto de acuerdo, sino que empezaron a cambiar su sistema educativo para que eso pudiera ocurrir. Otra de las cosas que me llamó la atención es que ir a Bogotá es ir a una ciudad cosmopolita, como ir a la Ciudad de México. Y el centro es bonito, pero pues siempre vas con cuidado, no lleves el reloj, sí, claro, no te vayan a robar el celular. Y algo que me llamó la atención es cómo la misma ciudadanía te cuida. ¿Ya te vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Ya fuiste a este restaurante? No. Mira, por la hora ya no te vayas caminando, mejor mejor pídete un Uber. No tengo datos. Yo te presto el wifi. A ver, vamos a pedirlo, y si no tienes, vamos a pedirlo nosotros, y nos lo pagas aquí o le pagas directamente. ¿Por qué? Porque saben que lo más valioso es cuidar la experiencia del visitante. Sin lugar a dudas, cuando el taxista, el recepcionista y el mesero se transforman en guías turísticos, la ciudad va a crecer. Exacto. Y entonces menciono ese ejemplo porque en Chiapas, y con el apoyo de los distintos actores que estamos en la estrategia Marca Chiapas, queremos consolidar a Chiapas como una marca estado. Es decir, si yo te digo la palabra Herrera, no piensas en nada. Mi tía Juanita Herrera o la chica que trabaja aquí allá en la oficina de al lado. Pero si yo te digo Carolina Herrera, inmediatamente eso es una marca porque trae a tu mente ciertos atributos, desde exclusividad, que es caro, que es diseño, que es moda, que detrás de esa marca hay una gran mujer que transformó la industria de la moda, que es orgullo de un país. Entonces, cuando tú piensas en Chiapas, Gastón, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A mí la playa, por ejemplo. La playa. Sí. Okay. Interesante, porque es de las personas a las que les he hecho esta pregunta, la primera persona que me contesta la playa. Cuando la gente piensa en Chiapas, puede pensar en no sé, naturaleza. Sí. Podemos pensar en ruinas arqueológicas, podemos pensar en pueblos indígenas, podemos pensar en el Cañón del Sumidero o las bellezas naturales que tenemos, podemos pensar en el café, podemos pensar en alguno de los productos emblemáticos de Chiapas, y también podemos pensar en pobreza, en marginación, actualmente en violencia. Dicen que el 50% de la solución de un problema es identificar objetivamente el problema. Claro.
Para mí sería más fácil decir, no vamos a hablar de violencia, ¿no? O sea, hay que mencionarlo, porque esto nos afecta a todos, y todos somos parte del problema, y por lo tanto todos somos parte de la solución. Correcto. A mí me gusta pensar que cuando algo tiene si algo es un problema, la maravilla es que entonces tiene una solución. Es correcto. Porque si no tuviera solución no es un problema. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos problemas, lo que hay que hacer es creativos y buscar las soluciones. ¿Y cómo le hacemos entonces para que cuando la gente piense en Chiapas, el nombre de Chiapas tenga atributos que le den valor económico, valor cultural, valor social, que sea atractivo? ¿Por qué la gente está loca ahorita invirtiendo en Mérida? Porque justamente tiene esos estándares, ¿no? Lugares bonitos, seguridad, limpieza, gastronomía, turismo, desarrollo universitario. Exacto. Entonces, y algo que ha ofrecido Mérida es ser la ciudad más segura de México. En Chiapas tenemos grandes retos, mientras que a nivel nacional el 80% de la población vive en ciudades y solo el 20% vive en el campo. En Chiapas todavía más del 50% de la población vive en el campo y el 49% más o menos vive en las ciudades. Pues tenemos que esperar otras décadas para invertirlo y entonces hacer ciudades y poder crecer. Esa es una alternativa. Lo otro es decir, a ver, eso nos vuelve, esa circunstancia que podría ser un problema, nos vuelve el estado con la mayor posibilidad de desarrollo, de experiencias, de investigación, de turismo, de gastronomía, de cultura rurales. ¿Sí? Volvámonos una potencia en turismo rural. Imagínate que llegamos a San Cristóbal. Voy a hablar de San Cristóbal porque ahí vivo, porque lo conozco, porque me encanta. Entonces, imagínate que llegamos a San Cristóbal como turistas y llegamos ahí porque San Cristóbal te ofrece, además de los atractivos turísticos, la posibilidad de hacer senderismo o de hacer rutas de bicicleta de montaña, porque pues hay montañas. Claro. Y que nos dicen, llegamos ya con nuestro itinerario y entonces nos recogen en el aeropuerto, y en el aeropuerto tienen el equipo especializado para mover nuestras bicis, y los taxis tienen el equipo especializado para llevarnos a San Cristóbal. Llegamos a San Cristóbal y nos reciben en un hotel donde saben que vamos a ir a recorrer San Cristóbal en bici y sus alrededores, y entonces tenemos todo para guardar nuestras bicis. Y la gente dirá, pero ¿para qué van a viajar con bicis? Qué incómodo. Porque la gente que realmente ama las bicis tiene bicis especializadas. Lo mismo que el esquí, lo que te lleva el equipamiento y la infraestructura es parte de. Exacto. Porque si no, no hay un de. Y una vez que ya llegaste a San Cristóbal, a tu hotel y todo, vamos a suponer que nosotros salimos a montar bici, pero nuestros acompañantes no. Nuestros acompañantes deciden que van a ir al tour y nos vamos a ver en una comunidad, por decir algo, la Quinta del Obispo o el Arcotete, que son comunidades en las que se cultivan. Entonces nosotros ya fuimos a caminar y a rodar en campos donde se están produciendo algunos de los alimentos que nos van a servir en el restaurante cuando regresemos a San Cristóbal. Y pudimos no solo comprar el textil o la alfarería en una tienda, sino que fuimos a la casa de la artesana, la conocimos, logramos conversar con ella. La mayor parte de los indígenas son políglotas porque hablan su lengua materna, hablan algún otro idioma originario que se hable en la zona, y también hablan español. Entonces vamos, conocemos a la persona, conocemos a la artesana, nos platica que a lo mejor su hijo es un grafitero famoso o que le gusta el break dance, o sea, y entonces podemos ver cómo hay todo este tema de una pluriculturalidad. Nos sacamos fotos, probamos su cocina, y cuando estamos de regreso a nuestra casa podemos contar una experiencia maravillosa, y cada vez que veamos ese jarrón o ese textil, vamos a revivir la experiencia y vamos a recomendar Chiapas. Y en Chiapas no solo viví mi pasión por la bici, conocí nuevos lugares, tuve una experiencia mágica, pude cultivar o pude estar en los cultivos, pude estar en la casa, pude conocer a la persona, y logré que
todos los eslabones de la cadena, no solo productiva, porque hablamos muchas veces de la cadena productiva, de la cadena de valor. Entonces, en la cadena de valor, pues desde la persona que me recibe el aeropuerto, el taxista, la persona de la tiendita que está en la gasolinera, el que limpia el baño de la gasolinera, Claro. el que me recibe en el hotel, el que me recibe en el restaurante, el policía turístico de la ciudad, etcétera, ¿no? Todo eso es la cadena de valor. Pero más allá de trabajar la cadena de valor, el elemento, y al menos así se maneja a nivel internacional, que une todos los factores de la humanidad, es la cadena alimentaria. Entonces, en Chiapas, pues tenemos agua, tenemos muchísimos productos, frutas, verduras, café, cacao, con los que se puede generar otros productos como el chocolate o como los confites, y tenemos toda una experiencia. La gente normalmente cuando viene a Chiapas y le toca un retén, lejos de traumarse, lo cuentan como, sí, entonces me retuvieron y yo soy parte de la revolución y conocí a los del ZLN. Sí. Ahora, ¿es lo más bonito? No, no es lo más bonito. No, pero es lo que más persiste en el tiempo, en esas cabecitas que se van del Estado. Por eso tienes el número tan elevado de gente que no regresa. Exacto. O por ejemplo, ¿qué pasa si regresamos un poco a las personas que quieren fregarse a la competencia? Entonces, la ciudad que tiene mayor estadía por noche en Chiapas es San Cristóbal. Sí. Alrededor de 2.5 noches. Que es un número bajísimo. Es muy bajo. En Tuxtla creo que están arribita de una noche. Era 1.2, 1.3, sí. Era también muy... Chiapa de Corzo no llega ni a la noche. Entonces, en lugar de que los sancristobalenses, los coletos, los tuxtlecos o conejos y los de Chiapa de Corzo nos estemos peleando por cómo hacerle para robarle al vecino los huéspedes, lo que tendríamos que hacer es cómo le hacemos para generar toda una experiencia y que la gente que viene a Chiapas venga a Chiapas y no le alcancen los días para visitar lo que hay en torno a Tuxtla Gutiérrez, lo que hay en torno a Chiapa de Corzo, lo que hay en torno a San Cristóbal, y digan, lo siento Gastón, sí, pero el próximo año tenemos que volver a Chiapas. Me decían amigos vez pasada, dice, es que vamos 3 días, le digo, es que 3 días, ¿qué vas a hacer? Le digo, porque si vas a San Cristóbal, eso es lo que vas a hacer en 3 días, le digo, no puedes irte a Palenque, ni mucho menos vas a ir a la Ruta del Café. No, pero sí, no, es que, a ver, físicamente no hay forma, le digo, las distancias no están, le digo, no sé quién te quiere vender ese paquete, le digo, pero eso también es parte de, le digo, por eso es tan importante que las empresas trabajen con esa conciencia turística a largo plazo. Y tendríamos que empezar a innovar. Entonces yo puse un ejemplo que era el tema de la bici de montaña, pero imagínate que decidiéramos invertir en que Chiapas es el estado con, no todo el estado, pero al menos unas rutas turísticas, las principales rutas turísticas para autos eléctricos. Sí, claro. Entonces nos aseguramos desde que entras, hablamos con nuestros vecinos de Coatzacoalcos, y desde que estás en Veracruz y llegas a Chiapas y a Tabasco, entonces en toda la ruta van a haber estaciones de servicio especializadas, etcétera, ¿no? Y cuando llegues a los hoteles o a los parquímetros o a los estacionamientos públicos, va a haber el equipo para recibirte. Correcto. Y entonces firmamos a lo mejor un convenio con Google para el tema de Google Maps, y formamos un convenio con el que produce las baterías eléctricas de los autos. Entonces, si te das cuenta, tenemos mucho. En Chiapas hay grandes empresarios de la industria automotriz que sobresalen a nivel nacional. Esos empresarios podrían pedirle a las marcas que los videos promocionales de los nuevos vehículos que van a salir se firmen en Chiapas. Claro que lo pueden hacer. Tenemos que garantizar ciertas cosas. Claro, sí, tenemos que generar sinergia, como dices. A los empresarios nos toca generar empleos dignos, capacitar a nuestro personal le toca pues ser amables, estar constantemente motivados, conocer. A los empresarios también nos toca generar sinergias. Oye, tú tienes un restaurante, bueno, yo tengo una pizzería. Claro. ¿Qué te parece si el día que tú cierras vienen tus empleados, aunque sea una vez al semestre, yo les comparto un poquito y viceversa, para que entonces puedan decir, sí, tienes que ir a comer a ese lugar porque es maravilloso? Así se hace, tal cual. O sea, imagínate que estamos en Tuxtla y estamos, no sé, en una cantina. A mí me gustan mucho las cantinas en Tuxtla, la botana me encanta.
Y estamos en una cantina y le pregunto al mesero, oye, voy a estar aquí un par de días, ¿qué otra cantina me recomiendas? Si el mesero no la conoce, pues no me va a poder recomendar. No me va a poder decir, ve a esta o ve a la otra. Tal cual. Y bueno, tenemos un desafío importante por delante. Un desafío, un sueño, muchas necesidades. Entonces, lo que estamos haciendo es creando toda una nueva estrategia, por eso hablamos de un Chiapas 2.0. Es probable que tengamos que pensar fuera de la caja, y si ahora solo tenemos un signo distintivo, pues a lo mejor vamos a tener 2 o 3. Tenemos que impulsar todo aquello en lo que estamos sobresaliendo los chiapanecos. Los chiapanecos nos debemos de sentir orgullosos porque tenemos algunos récord Guinness, porque tenemos a una ciudad reconocida como ciudad creativa por la UNESCO, porque tenemos a los parachicos y tenemos también los carnavales en Chiapas. En Chiapas, previo a la Cuaresma, se viven muchísimos carnavales, desde los pueblos indígenas, o en Coita o Copainalá. Además, te ha tocado viajar y debes coincidir seguramente conmigo. La calidez del chiapaneco no hay en otra parte del mundo. No existe. No hay. Nos falta evolucionar para que esa calidez vaya acompañado de calidad, para que a la hora del servicio seamos realmente referentes. Y uno de los primeros pasos que estamos dando en esta nueva etapa de marca Chiapas es que para que podamos crear los atributos que le den a Chiapas la connotación de una marca, necesitamos crear otras marcas, como lo hizo Colombia con algunas ciudades o como con el producto del café. Y acabamos de firmar un convenio de colaboración con el Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, para que toda la experiencia que tenemos en el Consejo Regulador de Marca Chiapas les podamos apoyar a los esfuerzos que están haciendo a través del Buró de Turismo y a través del Ayuntamiento y del Consejo Consultivo, a que Tuxtla pueda ser una marca territorial. Tienen 2 iniciativas muy interesantes: Tuxtla Capital del Turismo de Aventura, y una que a mí me encanta, que es Tuxtla es Chiapas. ¿Y por qué me encanta? Porque cuando normalmente, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto a todos mis amigos de Tuxtla, yo viví en Tuxtla feliz de la vida por muchos años y vengo todas las semanas feliz también. Normalmente si viene un amigo y te dice, oye, me voy a quedar en Tuxtla, lo que dices es que te vas a quedar a hacer en Tuxtla. Ven a San Cristóbal, sí. Vete a San Cristóbal, o mejor no te quedes en Tuxtla y vete a Comitán. Y entonces el problema de Tuxtla es que hasta ahora se ha vendido como que en Tuxtla no hay nada de Chiapas. Y justo lo que están haciendo al decir Tuxtla es Chiapas es su problema más grande, volverlo su fortaleza. Así es. Entonces, ¿qué tienen que hacer los tuxtlecos para que Tuxtla sea un punto obligatorio para visitar, que cualquier turista tenga que decir, bueno, yo voy a estar por lo menos 2 noches en Tuxtla porque no me lo acabo? Porque tiene estos restaurantes, porque tiene la ruta de las cantinas, porque tiene estos parques mágicos, porque tiene estas reservas naturales en el entorno, porque desde Tuxtla me puedo mover e ir a todos estos otros municipios, y además porque tienen alianzas con los empresarios de San Cristóbal, de Chiapa de Corzo y de Comitán, y entonces cambiar completamente la cultura, ¿sí? Cambiar las circunstancias. Y otra de las cosas que me encanta es que también firmamos un convenio de colaboración con Fomento Económico de Chiapas. Okay. Fomento Económico es una institución que tiene 26 años trabajando, analizando datos y proponiendo proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado. Lo hacen como detrás del telón. Claro. Sí, sí, o sea, sí. Es ese trabajo que no se ve. Ellos, por ejemplo, impulsaron muchísimo el tema del puente Chiapas, el tema del puente San Cristóbal, el tema del aeropuerto, entre otros. Han estado detrás de impulsar, por ejemplo, la carretera San Cristóbal-Palenque, para acercar esa parte del estado a Chiapas. Y recientemente elaboraron un trabajo que se llama Chiapas 2032, seguramente ya has escuchado. Sí. Y nos pusimos con Alberto Reyes, que es un buen amigo y es el que preside a ese organismo empresarial, a revisar todos los proyectos que coinciden de ese Chiapas 2032 entre Fomento Económico y Marca Chiapas. Identificamos más de 50 de 97 proyectos prioritarios. Entonces nosotros teníamos 15 años, ellos tienen 26, y parecía que eran 2 esfuerzos paralelos
y ahora nos estamos uniendo. Para la próxima entrevista lo invitamos también para que justamente empezar a platicar ya de lleno en el 2032, que es tienen muy buenos proyectos y muy interesantes. Exacto, y una de las cosas que asumimos quienes hemos conocido este proyecto es justo hablar de ese proyecto. Lo tendríamos que difundir en las escuelas primarias. Debería estar en todas las mesas de diálogo, en absolutamente todas, independientemente de colores, de partidos y demás, en todos los restaurantes debería haber un librito de lo que va a ser 2032, porque de esa manera vamos a concientizarnos también y de esa manera vamos a hacer realidad el día a día de esos proyectos. Exacto. Fernando, ¿redes sociales? Redes sociales nos encuentran www.marcachiapas.org, en Instagram como Marca Chiapas y en Facebook como Marca Chiapas, además de que en las páginas de internet de las instituciones de gobierno del estado que forman parte de la estrategia encuentran también un link. También vamos a poner en la entrevista, vamos a poner el link y demás para que se puedan contactar y para que puedan consultar. Y la ventanilla universal y quien coordina la estrategia Marca Chiapas y digamos tiene personal específico trabajando donde está la dirección de Marca Chiapas es la Secretaría de Economía, que es la ventanilla universal. Entonces, quien quiera puede comunicarse a la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, preguntar por Marca Chiapas y ahí hay un equipo de personas que es un equipo muy reducido y hacen magia. Hacen maravillas. Entonces, un saludo a todos los colaboradores, no solo de la Secretaría de Economía, sino de todas las instituciones que forman parte de Marca Chiapas, los organismos empresariales, las instituciones académicas, los empresarios que me preguntaban, te decía, ¿qué hacen los empresarios para solventar o coadyuvar en este tema de violencia que estamos viviendo en Chiapas? ¿Cómo que qué hacemos? Levantar la cortina todos los días. Pagar la quincena se vuelve un reto. Titánico. Y es repetitivo, ¿no? ¿Cómo cierro la semana? ¿Cómo cierro la quincena? ¿Cómo cierro el mes? Y apenas cerraste el mes y otra vez empieza. Entonces, lo que tenemos que hacer es, zapatero a su zapato, cada quien contribuir. Las amas de casa hoy preparen una comida extraordinaria a sus hijos. Los que tienen mascotas hoy saquen a pasear a sus mascotas, los que consumimos un producto levantemos la basura, los que tenemos la oportunidad de reciclar, reciclemos y por favor todos hablemos de las maravillas que se viven en Chiapas, seamos cálidos unos con otros y empecemos a pensar diferente. ¿Cómo le hago para que le vaya mejor a mi vecino? ¿Cómo le hago para que le vaya mejor a mi competencia? Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, las puertas de esta casa editorial abiertas y vamos a seguir sumando y haciendo acciones en conjunto seguramente. Me va a encantar. Ha sido un placer. Gracias a ti, saludos a tu audiencia.